¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a iniciar este nuevo video el día de hoy, que tiene por título Amor Incondicional. ¿Sale? Ay, denme un segundo porque de este lado el otro teléfono se apagó. Ok, entonces pues decía, empezamos con esta clase el día de hoy que tiene que ver con el amor incondicional. Y justamente el día de hoy, en la religión católica, de acuerdo al calendario, pues se celebra lo que es el Viernes Santo, ¿sí? Se celebra al Maestro que precisamente nos vino a enseñar cómo se maneja lo que es el corazón, cómo se maneja el poder que Dios puso en cada uno de nosotros. Él viene a enseñarnos hace 2020 años de la capacidad que cada uno de los seres humanos tenía. Como lo estuvimos viendo en clases pasadas, pues hablábamos del código que tiene la palabra Israel, y que el código que tiene la palabra Israel es precisamente el corazón que está dispuesto, el corazón que es el campo electromagnético más grande que tenemos, el corazón que, si nosotros lo sabemos usar, que ayer dábamos las claves de cómo usarlo, y si no, de todas formas lo escribí ahí en el Facebook. Cada mandamiento solamente te está diciendo cómo usar ese campo electromagnético que es tu corazón. Un corazón sucio, un corazón lleno de tus pensamientos humanos y de tus emociones humanas, no te permite conectar con el mundo infinito, no te permite conectar con el infinito de posibilidades, no te permite conectar con tu divinidad. Por eso se habla de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón que solamente sirva como el eje de la conexión entre los mundos de arriba y entre el mundo de abajo. Si yo se los explico por chakras, este chakra es justamente el corazón que canaliza toda la energía por todo el sistema chakra. Entonces, como lo estuvimos viendo en las clases pasadas, pues obviamente la clave de cuando decimos Israel o el pueblo de Israel es aquellos que puedan tener el corazón dispuesto para canalizar la energía de los mundos superiores al mundo inferior. Así se le llama en la Kabbalah, los mundos inferiores. ¿Cuál es el mundo inferior? El cuerpo, el mundo de la materia, ¿sí? Entonces es canalizar, con la imagen que yo les había dicho aquí, canalizar la parte espiritual, que es la raíz de las cosas, al mundo de la materia, a donde se encuentran los frutos. Eso es precisamente la función que tiene el corazón. El corazón vendría estando como a la mitad de este árbol, ¿sí? Bajo toda la información para conectar con el mundo de la materia. Y quien viene a enseñarlo de una manera más práctica, de una manera más vivida, precisamente es el Maestro Jesús. El Maestro Jesús viene y enseña cómo hacer esa conexión, ¿sí? A Moisés se le dan los 10 mandamientos, se le dan las 10 leyes que, como lo veíamos ayer, te indica cuál es esa conexión, te indica cómo abrir un corazón de forma consciente y te indica. Y entonces el Maestro Jesús lo enseña, ¿no? Y entonces te dice un amor incondicional, porque justamente pues el Maestro Jesús, eso es todo lo que él va enseñando a través de sus actos, de sus parábolas, a través de su verbo, la conexión que hay con el mundo superior, ¿sí? La conexión que hay con la raíz y que lo logra manifestar en el mundo de la materia. Esa es la gran conexión que tiene
el Maestro Jesús y qué es lo que viene a enseñar precisamente. No viene a enseñar una religión, no viene a enseñar alguna deidad, sino viene a mostrarnos esa conexión. Ahorita, como yo lo explicaba anoche, en el video que di anoche, cuando yo enseñaba esta técnica, no le puedo llamar ni técnica ni terapia, simplemente cuando yo explicaba esta conexión que todos tenemos con el Creador, que todos tenemos con el Creador y con todos los seres humanos, porque de todos sale un corazón, el campo electromagnético más grande que tenemos para jalar lo que mi corazón esté dispuesto a jalar, desde arriba hacia todas las circunstancias. ¿Cómo me doy cuenta de qué nivel, por así decirlo, de qué nivel es mi corazón? De acuerdo a lo que esté alrededor de mi vida, de acuerdo a lo que yo esté jalando en mi vida, en mi universo. Ese es el nivel que yo tengo evolucionado, no, a lo mejor no es precisamente la palabra, evolucionado el corazón. Si lo vemos desde otro espacio, obviamente no es solamente el corazón físico. El corazón, como yo explicaba, en el árbol de la vida, el corazón, este no es el árbol de la vida, pero como yo explicaba, el corazón que está en el centro, que pertenece al cuarto chakra, es el que me va a ayudar a generar la energía de acuerdo a la capacidad que tenga mi corazón, ¿sí? Es la capacidad que yo voy a tener porque es el electromagneto que tenemos nosotros como seres humanos. Por eso es que yo decía, todos estamos conectados, todos somos uno, porque a todos se nos dotó de un corazón. ¿Para qué? Precisamente para bajar la energía, para conectarnos con los otros. Y entendemos, por eso es que cuando se dice somos uno, sí, porque estamos conectados precisamente desde el corazón. Todos los seres humanos, todos los seres vivientes, toda la tierra tiene un corazón. Y cuando hacemos esa conexión, puedo entender, puedo percibir, puedo recibir, puedo saber todo, porque todo estoy conectado con ello. ¿Cuál fue la parte humana? Acordémonos que en la parte humana nos desconectan, entonces solamente alcanzo a ver así, solamente veo el fruto, ya no alcanzo a ver todo lo demás. ¿Qué hace entonces el Maestro Jesús cuando viene a enseñar cómo volver a conectar con el corazón? Porque como lo decía ayer, pues de repente se vuelven a perder y dice, ya nos perdimos, otra vez somos humanos y solamente puedo ver lo que está pasando aquí. Ahorita venimos de la cita con el cardiólogo y maravillosamente ayer él me explicaba cómo funcionaba el corazón por las situaciones que ya saben. Entonces él explicaba cómo funcionaba el corazón y yo me quedé maravillada, ¿no? Y dije, wow, qué maravilloso, qué bendición, que esa es la forma, ¿no? Pero hoy, hace un momento, el doctor solamente podía ver esto, ¿sí? Venía muy, pues sí, hasta cierto punto alarmado. Él trabaja para el Hospital Ángeles, para el Hospital Star Médica y trabaja para el Hospital de Especialidades de Tultitlán. Y venía muy alarmado porque lo que está pasando en los hospitales, y nos comentaba, ¿no? Todo lo que va a suceder y cómo los hospitales ya los están cerrando. Bueno, una serie de circunstancias humanas, ¿sí? Y nos platicaba, dice, no sé qué decisión voy a tomar, porque ya les están diciendo, el que se quieren quedar, pues va a entrar, porque todos los hospitales van a ser para pura situación de esta, para ese virus, ¿sí? Y los que no, pues tienen que renunciar, porque ya ahorita no se va a atender ya ninguna especialidad más que las personas que están infectadas con el virus. Entonces, yo lo entiendo humanamente, venía él muy, muy agitado, es un gran profesional, y pues en ese momento decía, Dios, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Por qué tengo que escuchar esto precisamente con el cardiólogo, que es el que sabe lo del corazón?
pero justamente sabe solamente el mundo de la materia. Y sabe y te explica perfectamente cada paso, cada cosa, cómo se mueve el corazón a nivel terrenal, a nivel físico. Y entonces yo solamente le dije, porque dice que tiene que tomar una decisión ya, porque o renuncia al hospital, a los hospitales donde él trabaja, renuncia, o le entra a solamente ayudar a la situación que ahorita está pasando. Estaba la verdad él muy alarmado, porque pues sí, nos contaba estadísticas que a lo mejor no sabemos, pero bueno. Y yo solamente le decía, ¿por qué no conecta mejor con su espíritu y con su corazón? Y lo que le dé paz, pues que mejor sea eso lo que vaya usted a decidir. Y como que no me escuchó mucho, porque francamente él únicamente podía ver el fruto. Él solamente puede ver el corazón desde el mundo de la materia. Y pues bueno, también la verdad es que me di cuenta el gran trabajo que están haciendo todos los doctores y médicos, doctores y enfermeros y enfermeras, pues porque son los que están al frente de toda esta situación. Y que a lo mejor solamente estamos viendo la punta del iceberg, ni siquiera estamos viendo todo lo demás. Para que viniera esta plaga, como todas las plagas que ya teníamos y que nadie se daba cuenta, que ayer hablé de esas plagas, para que venga ahorita esta plaga, es porque aquellos que estén preparados son los que la van a poder sortear. Para aquellos que estén preparados, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Sí? No físicamente, espiritualmente. Aquellos que hayan podido entender dentro de ustedes sus capacidades. Y hoy voy a empezar a leer lo que sería hoy y mañana, porque no creo que hoy termine. Vamos a empezar a leer y voy a empezar a explicar un evangelio. Todos los evangelios de todos me gustan y todos me parecen muy interesantes en muchas situaciones. Pero vamos a empezar a leer y a explicar a qué se refería el Maestro Jesús, porque desde hace 2020 años, pues todo lo vienen anunciando, ¿no? Pero pues bueno, a veces no tenemos cómo hacerlo o no vemos, ¿no? Como decía Isaías, y el Maestro Jesús lo dice después, aunque lo vean, no lo verán, y aunque lo escuchen, no lo entenderán. Y creo que nos queda más que claro, ¿no? Yo creo que las personas, mis alumnos que han tomado Kabbalah por tantos años, pues podemos entender perfectamente toda la situación de lo que está pasando. Pero en este caso, vamos a ver de qué nos hablaba el Maestro Jesús. Por eso estoy hablando de un amor incondicional. ¿Por qué? Porque la energía y la sabiduría que estaban unidas a él te daba la clave de cómo crear algo diferente. Después nos lo vendieron como que, alábalo porque es algo que está arriba de ti. Y entonces, ¿qué te hicieron ver? Que solamente veías el fruto. Nos ocultaron la raíz de las palabras, la raíz del evangelio, la raíz del mensaje. Solamente te dijeron, mira, es un ser que lo colgaron, lo crucificaron, shalala, shalala. Y no nos enseñaron la raíz de qué se trataba, ¿no? Y entonces voy a empezar con el Evangelio de Juan. Y aquí viene lo que siempre he repetido y que de repente pues a lo mejor lo dudamos, a lo mejor no, que es el poder del verbo, ¿sí? Lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir explicando. Dice en el Evangelio de Juan, en Juan 1, miren porque hasta apunté cuáles iba a decir porque luego es mucho. Juan 1 dice, el verbo hecho carne, ¿qué es? El verbo en la manifestación, y el verbo se manifiesta. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense, cuando él dice precisamente, en el principio era el verbo,
¿Qué quiere decir? Antes de que hubiera tierra, antes de que existiera algo, lo primero que hubo fue el verbo. Que se haga la luz, y se hizo la luz. Su boca lo dijo, los ojos lo ven. Por eso es que yo tanto insisto en el poder de nuestro verbo, de saber llevarlo de una forma correcta, porque todo lo que digas lo vas a ver. Y entonces dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo. Ahí está la creación. Cuando hablamos de Dios, no estoy hablando solamente de una persona, de un viejito, por así decirlo. Estoy hablando de la energía universal que es la divinidad, que es Dios. Y entonces lo dice él, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo aquí el Maestro Jesús y qué les estaba diciendo a los apóstoles en ese momento? El verbo. En tu verbo está la creación, en tu verbo está Dios. Y dice, era en el principio con Dios, era en el principio con Dios. Desde que se creó todo el mundo, el verbo fue lo que creó el mundo, el verbo fue lo que creó la tierra, los cielos, el agua, los animales, los peces, el cosmos, las estrellas y los cuerpos. El verbo fue lo que lo creó. No había, voy y hago con la varita mágica. La varita mágica es tu verbo, ¿sí? Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas por Él fueron hechas. Hubo un creador que quiso que en ese momento se creara algo, que en ese momento, aquí es donde viene lo que es la Kabbalah, quiso compartir lo que esa energía universal era. ¿Y dónde la compartió? Necesitaba una vasija. Cuando nosotros estudiamos el Génesis, después lo estudiaremos, pero cuando nosotros estudiamos el Génesis, en los días de la creación, pues iba creando la tierra, la luz, la oscuridad, la tierra, el mar, el firmamento, las estrellas, los animales, iba creando todo. En el sexto día, cuando dice, bueno, ya creé todo, ahora necesito algo más donde yo deposite la energía de lo que yo soy. Por eso es que nosotros somos vasijas, porque el ser humano, después de haber creado todo lo demás, el ser humano era su máxima creación, la máxima creación de Dios. ¿Por qué? Porque iba a vertir en esa vasija todo lo que Él era. Nosotros, por eso es que somos vasijas, por eso es que insisto tanto, deben de sacar para volver a recibir, sacar lo que no les sirva, sacar lo que se han comprado de pensamientos, emociones y sentimientos, para que realmente puedan conectar con su divinidad, puedan recibir la divinidad de que fueron hechos, ¿sí? Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Efectivamente, ¿qué es lo que te da vida? Y lo explicaba ayer. Tu corazón es lo primero que empieza a latir cuando empieza la fecundación. No se forman los huesos, no se forman los ojos, no. Lo primero que se forma es precisamente el corazón. Y cuando empieza a latir es la luz de la vida. En ese momento ya tienes un alma y empieza esa chispa divina. Bueno, el alma se va formando, pero empieza la chispa divina justo en tu corazón. ¡Poc! Y entonces, cuando empieza la chispa divina, por eso dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que todos, cuando tenemos un corazón, significa que yo ya soy la vida,
que a veces me desconecto y solamente veo esta parte, el fruto y el corazón, eso es otra historia. Cuando yo conecto con el mundo de arriba a través de mi corazón, es porque me está enseñando la luz de mi vida, la luz de la vida. Y entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalece con ellas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú realmente estás conectado con tu corazón, siempre vas a resplandecer. Yo lo decía ayer cuando estaba viendo lo del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto. Resplandeces tanto que ¿qué significa eso? Está tan abierto tu corazón que por eso tienes una protección sobrenatural. Por eso es que dice, el pueblo de Israel tiene una protección sobrenatural. Sí, porque estás conectado al corazón, porque estás conectado a la raíz. Por eso tienes una protección sobrenatural. Y dice, déjenme ver a cuál otro me sigo. Dice, en el mundo, fíjense, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién estaban hablando? Del Maestro Jesús. Aquella luz verdadera. Cuando él habla de esa luz verdadera, por eso es que cuando hablamos del corazón, en el corazón solamente se encuentra la verdad, la luz verdadera. En el corazón, tu corazón no tiene pensamientos, tu corazón no tiene emociones, tu corazón es libre, tu corazón es limpio. Por eso es que ahí se encuentra la verdad. En tu mente se pueden encontrar la N cantidad de mentiras por tus creencias. En tu corazón solamente está hecho de la verdad. Y entonces dice, alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Entonces, ¿quién venía con ese corazón puro, completamente, con esa conexión pura? Pues obviamente el Maestro Jesús. ¿Sí? El Maestro Jesús venía con esa conexión, con esa pureza de esa conexión. Y entonces dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir? En el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. ¿Por qué no lo podían reconocer? ¿Por qué no podían reconocer al Maestro Jesús? ¿O por qué no nos pueden reconocer? Y digo pueden reconocer, incluyendo a las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú solamente funcionas desde el mundo de la materia, cuando tú solamente funcionas desde la humanidad y no desde la divinidad, entonces estás mal, entonces estás loco, entonces eres diferente. Y cuando eres diferente, puedes ser hasta un peligro para los demás. ¿Por qué? Porque aquí en esta Matrix, todos debemos de ser iguales. Todos debemos de pensar lo mismo. Todos debemos de creer cómo deben de ser las cosas. En ese momento, él, siendo judío, por eso dice aquí, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos era el pueblo de Israel, eran los judíos. Bueno, el pueblo de Israel ya quedamos que es que del corazón. Eran los judíos. Él venía de ese linaje. ¿Y qué es lo que pasó? No lo recibieron, ¿por qué? Se salió de las creencias, se salió de nuestro patrón, se salió de todo lo que nosotros conocemos. ¿Cómo ahora resulta que el hijo de José, que era un carpintero, ahora resulta que dice que es el hijo de Dios? ¿Cuántas veces a mis alumnos o cuántas veces a nosotros nos pueden decir, ¿ahora qué se cree? Si estaba toda jodida por allá, ¿ahora qué piensa que es?
Ahora resulta que habla del corazón, ahora resulta que habla de Dios. Claro, pues si al Maestro Jesús lo crucificaron y era parte de la historia para que lo pudiéramos entender también. Y después viene otro versículo, el número 13. Ok, dice, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que sí lo recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos e hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que ahorita. Aquellos que tengan la capacidad no de creer en Él, sino de creer en tu corazón, sino de creer en tu verdad, sino de creer, y tu verdad ya saben a qué me estoy refiriendo, no a lo que tú crees que es la vida, sino a la conexión que puedas tener en la raíz espiritual. Cuando estás conectado espiritualmente, dice, los que lo reciben, les dio potestad para ser hechos e hijos de Dios. Era lo que yo decía en las clases pasadas, que con Moisés había 3 tipos de seres. Los esclavos, bueno, el faraón, los esclavos y los hijos de Dios. Los hijos de Dios, como lo dice después el Maestro Jesús, son aquellos que pueden mantener su corazón limpio, limpio de juicios, limpio de condicionamientos, es limpio, es un canal puro para poder dirigir, para poder traspasar toda la energía, es un corazón puro. Por eso eran las 10 leyes. Esos 10 mandamientos es para que puedas mantener tu corazón abierto. No solamente es creer por fe, es accionarlo. Y dice, los cuales, fíjense, y aquí viene maravillosamente lo que estaba explicando, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino porque son de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ser un hijo de Dios no significa que seas el hijo de tu papá y de tu mamá. Esos son hijos del hombre. Esos son los esclavos, los hijos del hombre. No es porque seas generado de la voluntad de la carne por hombres, sino porque estás generado, porque estás generado de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque estás conectado a Dios y entiendes quién es tu Padre y entiendes la cualidad de quién es tu Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, ahora me voy a otro, el mismo evangelio, pero otra parte dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. El Maestro Jesús entendía que la ley, los 10 mandamientos, la ley que nos iba a indicar cómo hacer funcionar este corazón para unirnos al mundo espiritual, para poder manifestar en el mundo de la materia, dice, esa se la dieron a Moisés. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, ¿qué quiere decir? Te enseña el cómo hacerlo, el cómo crearlo, el cómo manifestar y poner en acción las leyes de Moisés, poner en acción todo tu poder. Por eso se dice que recibes la gracia de Dios. ¿Por qué la recibes? Porque conectas, la raíz pasa por tu corazón y baja. Es más, le voy a dibujar aquí un corazón, para que veamos, ¿no? Y entonces, seguimos. Cuando el Maestro Jesús dice todas estas parábolas, pues a veces para los ojos humanos no lo pueden ver. Para los
oídos humanos tampoco lo pueden escuchar. Y solamente escuchan y entiende cada quien lo que puede. Y yo lo explicaba por qué, por esto, por la evolución que cada quien pueda tener, que cada quien pueda recibir a final de cuentas. Y entonces, después viene, por ejemplo, cuando lo bautizan, todo esto, el Evangelio de Juan, pues habla precisamente cuando Juan viene antes que él, y él es el elegido para bautizar al Maestro Jesús. Pero ¿a qué se refiere esto del bautizo? Y dice Juan, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos saber cómo baja ese Espíritu? ¿Qué es ese Espíritu Santo? Si yo tengo bloqueado mi corazón, no permito que el Espíritu baje hacia mí. No permito que mi Espíritu se manifieste. Todos venimos del Espíritu infinito, del Espíritu creador. Pero si yo estoy taponeada en el corazón, lleno de resentimiento, odio, miedo, angustia, porque me dijo, porque me hizo, todo me afecta, todo me aflige, empiezo a tapar el corazón. El Espíritu no se puede manifestar. Por eso son los 10 mandamientos. Entonces, si yo lo hago, que mi espíritu se abra, voy a poder ver cómo baja la energía del espíritu por mi corazón hasta el mundo de la materia. En todos se encuentra el Espíritu Santo, en todos, pero no todos tienen la capacidad de poder manifestarlo, de poder llevarlo a esta existencia, ¿sí? Esa es la única diferencia, no porque no quisiera, sino porque no tengo el cómo. Después viene otra parte donde habla, cuando Jesús vino, a Natanael, que se acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era en ese momento cuando el Maestro Jesús estaba convocando, por así llamarlo, a sus discípulos, ¿sí? Entonces se encontraba Natanael. Y entonces Felipe, que era otro de los discípulos, llama a Natanael y le dice, ven, hemos encontrado al Mesías, a Jesucristo. Y Natanael dice, lo duda, ¿no? Y entonces cuando se acerca a Natanael, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces Jesús le dice, he aquí, cuando vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Fíjense, ¿cómo supo el Maestro Jesús que Natanael podía ser su discípulo? ¿Cómo lo sabía? Porque hasta él le dice, ¿y cómo me conoces? Y le respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿A qué se refiere el Maestro Jesús? ¿Por qué le dice, este es un verdadero israelita? Por su corazón. Porque cuando le dice, te vi, no es que lo haya visto físicamente que estaba bajo de una higuera. Tu corazón me lo dice. La pureza y la limpieza de tu corazón. Y entonces, por eso le dice, este es un verdadero israelita. Tu corazón me lo dice. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes de Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi, eso ya lo dije. Respondió Natanael y le dijo, Rabbi. Rabbi significa maestro. Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, conectados por su corazón, tanto el Maestro Jesús como Natanael,
Natanael también puede reconocer la grandeza del Maestro Jesús y por eso le dice, tú eres el Rey de Israel, tú eres este corazón tan grande, ¿sí? Todos son códigos, no solamente es lo que, ay, qué bonitas cosas dice la Biblia, no, son códigos, ¿sí? Y entonces, cuando Natanael lo reconoce al Maestro Jesús, ¿qué es lo que sucede cuando tú puedes reconocer la verdad y el amor, no el amor, cuando puedes reconocer esa esencia en otro ser, porque te reconoces? Los dos se reconocieron, Natanael y el Maestro Jesús podían reconocer el corazón de esta calidad, un corazón puro, un corazón abierto, un corazón limpio para saber la energía. Por eso son las claves que vienen escondidas, ¿no? Cuando Jesús le dice, tú eres un realmente hijo de Israel, y Natanael le dice, y tú eres el Rey de Israel. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿por eso crees? Fíjense, todavía pone a prueba, digamos, a Natanael, ¿tú crees que solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera, por eso crees en mí? Y entonces le dice, porque cosas mayores que estas verás. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el Maestro Jesús que las va a ver? Porque ya están conectados. Y porque no solamente se admire de una cosa de que cree que lo vio, porque lo que vio no con sus ojos humanos, sino con los ojos del alma, fue el corazón de Natanael. Y cosas más grandes verá. ¿Qué significa? Pues habrán cosas mucho más grandes. Y le dijo, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? De aquí en adelante veréis el cielo abierto. El cielo, nosotros en el mundo de la materia, lo que vemos es el cielo de aquí afuera, ¿no? El cielo. En la parte espiritual, el cielo es la mente. Un cielo abierto. Una mente que no se atora con tu mente humana, sino es una mente divina, una mente abierta. Dice, donde los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En la Kabbalah, ángeles, ¿a qué se refiere? Seres alados. ¿Qué son los seres alados? Cargas de energía. Cuando el cielo se abre, verás, no lo dice así, por eso son parábolas, cargas de energía que descienden sobre el Hijo del Hombre. Como nosotros vemos, todo lo que estoy diciendo, y este es el Evangelio de Juan 1, es simplemente la capacidad que el Maestro Jesús vino a enseñarnos a todos, pero que Él lo dice, y también sus discípulos le preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué lo hablas? Ayer lo explicaba. Y el Maestro, esto está en Mateo 13, y les dice, porque para unos es la información, digo, lo voy a simplificar, ¿no? Para unos es la información, no es para todos. El corazón es precisamente ese amor incondicional a ti mismo, a tu divinidad, a tu poder, a tu existencia, a tu verbo, a tus atributos, a tu sabiduría. Es ese amor incondicional a cada partícula de la vida, porque en cada partícula se encuentra Dios, se encuentra la divinidad. Por eso es que hablo del amor incondicional, porque vino este ser que no es de este mundo, ¿sí? Y lo vamos a ver cuando Él lo declara, yo no soy de este mundo. Cuando viene este ser a enseñarnos cómo manifestar el poder que Dios nos da, cómo manifestar el corazón que está en cada uno de nosotros. Y entonces,
voy a echarme un clavado ahora a Juan 2. En Juan 2 habla de las bodas de Canaán. No describí todo porque si no tampoco nunca vamos a acabar, ¿verdad? Pero en las bodas de Caná, pues precisamente es cuando el Maestro Jesús empieza a manifestar su primer milagro, cuando convierte el agua en vino, ¿no? Que también tiene todo un significado, pero ahorita escogí unos para poder entender de lo que estamos hablando ahorita y de lo que estábamos hablando. Dice... Y entonces, bueno, en este Juan 2 habla cuando purifica el templo, ¿no? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua de los judíos es esta misma fecha. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y entonces, ¿qué hace el Maestro Jesús? Los saca, ¿no? Y dice, no. O sea, aquí no pueden estar en el templo de mi padre, en la casa de mi padre. Y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿qué señal muestras tú que dices que no se puede hacer esto en la casa de tu padre? Y entonces le respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería? Porque hasta los mismos judíos dicen, ay, ahora resulta, en 46 años fue edificado en este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿A qué significaba? En 3 días voy a levantar el templo. El Maestro Jesús ya declaraba que este cuerpo, ¿sí? Que todo este cuerpo era el templo de Dios. ¿Por qué? Porque en este cuerpo, que es el fruto, esto es el fruto, ya venía el espíritu y el alma. Ya venía el templo que es de Dios. Aquí también te está revelando, y que esto también lo hablábamos en los días pasados, ¿por qué cuidar tu templo? ¿Por qué cuidar tu palabra? ¿Por qué cuidar y no que vendas o te vendan cosas baratas? ¿Sí? En ese momento el templo era un mercado. ¿Qué significa este código? Era un mercado donde todo mundo vendía y compraba cosas baratijas. ¿Cuántas veces a tu templo le has comprado porquerías de pensamientos y de emociones de alguien más? ¿Y por qué después las has vendido? Estás haciendo un mercenario, podemos ser unos mercenarios en nuestro templo. Por eso el Maestro Jesús dice, el templo es sagrado. Y el templo lo voy a destruir y lo voy a volver a construir. Que todos tenemos esa posibilidad de volver a construir a nuestro templo. Dejar de comprarnos y de vender ideas, dejar de comprar y de vender todos estos pensamientos de destrucción, de duda, de miedo, de enojo, de odio. A tu templo no le sirven, a tu templo le hacen daño. Y entonces, después, espérenme, porque todo lo anoté aquí, habla precisamente del templo. Ahí se dan cuenta los discípulos que después de la crucifixión entendieron, hasta entonces entendieron de qué hablaba, ¿no? El Maestro Jesús. Entendieron que hablaba del templo del cuerpo, no del templo de tabiques. Eso no hay templo. Y después viene la parábola que más me gusta, porque me gusta mucho y esto la he explicado durante muchos años, pero la voy a leer porque aquí viene la clave de muchas cosas. Entonces viene en Juan 3 y dice, y ustedes lo pueden leer, porque lo estoy leyendo la Biblia desde aquí, desde mi tablet, pero viene en la Biblia, o sea, estoy leyendo de la Biblia. Dice Jesús 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi es maestro, sabemos que has venido de Dios como el maestro,
¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Ahí él lo empieza a cuestionar, o sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué onda? ¿Tú por qué resulta que tú haces cosas? Me queda claro porque dices que eres hijo de Dios, que vienes de Dios, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y entonces le responde Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede volver al reino. Y entonces Nicodemo, como muchos que solamente ven el mundo de la materia, el mundo físico, pues le contesta, ¿no? Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Ven cómo no entendía el Maestro Jesús? No lo entendía, dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a renacer si ya somos viejos? ¿Cómo vas a entrar al vientre de tu madre si ya soy un viejo? Porque Nicodemo solamente veía el mundo de la materia. Y entonces el Maestro Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que naciere de agua y de espíritu no puede entrar, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? El que vive en el mundo de la materia, materia se va a quedar y nunca le va a entender. El que es de carne, carne es. El que es de espíritu, espíritu es. Porque naciste del espíritu y del agua. ¿Qué significa del agua? De las aguas superiores. Las aguas superiores en Kabbalah se le llama al mundo espiritual, a las aguas de arriba. Esas son las aguas superiores. Cuando puedes renacer, sí, como le estaba diciendo, renaces cuando conviertes tu espíritu, cuando no solamente te basas en tu mundo material, en tu cuerpo físico, en lo que ven tus 5 sentidos, sino lo que puedes ver y expresar desde tu parte extrasensorial, o sea, desde el espíritu, no desde el agua, no desde la materia, no desde el mundo de la materia. Nicodemo solamente veía esto y el Maestro Jesús le dice, no, vas a renacer desde aquí, desde el espíritu. Y entonces dice, el que es nacido de carne, carne es. Y al día de hoy podemos ver que el que es solamente humano, mundano se va a quedar. Y por más que tú le puedas hablar del espíritu, por más que tú le puedas hablar del alma, no va a suceder. Y perdón que lo diga, pero eso pasó ahorita con el cardiólogo, ¿no? Pues yo le dije, pues discúlpeme lo que le voy a decir, pero debería de conectar con su corazón. Y sí se lo dije, así como que, ay, sí señora, ajá. ¿Qué no ve la importancia que ahorita está pasando todo en el país? Sí la veo, pero también veo algo más. No solamente veo esto, veo algo más. Y el doctor solamente podía ver esto, ¿sí? Ok. Y entonces le dice Jesús a Nicodemo, ¿no te maravillas de qué te dije? ¿O es necesario nacer de nuevo? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Efectivamente, cuando nosotros conectamos desde el Espíritu, tal vez habrá muchas cosas que no puedas describir, que no puedas entender desde tu humanidad, porque es como el viento. ¿Quién de ustedes podría descifrarme el viento? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Lo sentimos, ¿no? Sientes que viene el viento, va, viene, baja, sube, pero no lo ves.
no entiendes, pues solamente sabemos que hay viento, efectivamente. Y no por eso, no porque no lo veas, significa que no existe el viento, porque sí lo percibes, porque sí lo sientes en tu cuerpo. Es exactamente el espíritu. Tal vez yo no lo vea, pero lo percibo. No porque yo no lo vea, no significa que el espíritu no exista, si es la fuente. No significa que es, por eso le dice, es como el viento, ¿no? Y Nicodemo le responde, ¿cómo? No te entiendo. ¿Ven? Le dice, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde como yo les respondería. ¿Y tú eres maestro en Israel y no entiendes esto? ¿Y no sabes de esto? ¿Y tú te consideras un maestro y no lo entiendes? ¿Y tú te consideras que es un maestro? En esta parte que el maestro Jesús le está diciendo. ¿Y tú te consideras muy picudo? ¿Y tú te consideras muy inteligente? ¿Y tú te consideras que tienes el doctorado, la licenciatura? ¿Eres un cardiólogo eminente y no sabes de esto? Híjole, qué mala onda por mi cardiólogo, tan lindo que se ha portado, pero bueno. ¿Y no entiendes de esto? Es que no estás entendiendo el espíritu. Y aunque el maestro Jesús se lo explica, el cuate, pues no, la verdad es que no te entiendo, ¿no? Y entonces dice, de cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Exactamente. Para el que tenga ojos, verá. Cada quien habla de acuerdo a la capacidad que tiene. Cada quien habla y recibe de acuerdo a la capacidad que cada quien tiene. No puedes hablar más ni puedes hablar menos. El doctor y yo ahorita hablábamos lenguajes diferentes. Bueno, yo no hablaba, yo lo escuchaba y nada más le dije eso. Pero hablábamos lenguajes diferentes. Porque cada quien ve la realidad de acuerdo a lo que hay en su corazón, de acuerdo a la evolución que haya tenido del espíritu, de acuerdo a cómo viva en su mundo de la materia. Cada quien puede recibir lo que a cada quien le corresponde y puede dar lo que cada quien, trae dentro. Por eso es que yo hablaba, yo no puedo decir ahorita que el doctor, que la verdad, bendito doctor, yo no puedo decir, ay, desgraciado. No, créanme que yo únicamente podría decir que es una excelente persona, un excelente doctor, un excelente ser humano, ¿no? Porque se ve su compromiso, su entrega, porque es un buen ser humano, o sea, no roba ni mata. Pero del espíritu, pues no sabe ni papas. Entonces no es porque esté mejor o peor, simple y sencillamente está desconectado de su parte espiritual y de su parte del alma. Esa es la diferencia. Estábamos ahí en el consultorio y yo veía, de verdad yo lo pensaba, decía, Dios, ¿por qué me pusiste aquí? Todo lo que estoy escuchando de este hombre, él me está enseñando todo lo del corazón y yo no le puedo enseñar lo del espíritu porque no le entra, porque por más que yo le quiera hablar o le quiera decir, no le entra, él solamente veía la materia. Yo sí pude abrir mis oídos y todo lo que tenía para escuchar, todo lo que me tenía que decir del corazón y todo lo que nos tenía que explicar, pero él no podía recibir lo del espíritu. Justamente es esto de lo que está hablando. Y después, y aquí viene de esto que estoy diciendo. Dice, si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo vas a creer las cosas celestiales? ¿No? Esto se lo dice a Nicodemo. Si las cosas de la tierra no las entiendes, ¿cómo vas a creer las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, las cosas celestiales? Y dice,
Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés hacía, digámoslo así, el milagro sin saber entender cómo, así el Hijo del Hombre necesita ser levantado. El Hijo del Hombre es muy diferente a un Hijo de Dios. El Hijo del Hombre entiende el mundo de la materia. El Hijo de Dios entiende el mundo espiritual. Y si lo vemos, es el mismo árbol, pero en diferente escalón. Habrá quien solamente entienda la materia y habrá que cuando entiendes el espíritu, entiendes la materia. Eso es diferente porque entiendes las dos cosas. Después viene una parte cuando te dice aquí maravillosamente por qué Dios lo manda, por qué Dios manda a su hijo ungénito. Y esto viene en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo ungénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué me está queriendo decir esto? Cuando Dios manda a su ungénito, es por eso el Maestro Jesús después lo dice, yo soy el camino, para que entiendas que el camino es este, no este, sino para que entiendas que el camino está en tu corazón, para que entiendas que el camino está en tu espíritu, para que el camino entiendas que eso es lo que Él enseñaba, está dentro de tu palabra, dentro de tu sabiduría, dentro de tu fuerza. Entonces soy el camino, por eso el Maestro Jesús, hoy no lo voy a decir porque no está en este evangelio, pero la dice, yo soy la verdad, ¿cómo dice? El camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Y para eso lo manda Dios, dice, voy a mandar a mi ungénito para que no se pierdan, para que no pierdan el camino, porque es muy fácil, el mundo de la materia, el mundo de la Matrix, en Kabbalah se le llama el adversario, o sea, Satán. Es muy fácil que nos perdamos, es muy fácil perdernos. Observémonos cómo nos perdemos cuando estamos viviendo esto. Ya ni siquiera, olvídense de lo que te pasó, estás viviendo esto. ¿Cuántos perdieron el camino? ¿Cuántos están en el pánico, en el terror, en el dolor, en la angustia y en el miedo? Porque solamente estás viendo el mundo de la materia. Yo sé que el mundo de la materia ahorita está de cabeza. Ahorita que hablaba el doctor y decía, pues de cómo se van a poner las cosas, porque apenas empieza en su mundo de él. Yo decía, no, sí creo que muchos se van a perder y que el camino sí está bien perdido. Está pasando, yo no lo estoy negando, está pasando, pero yo debo de saber cuál es el camino. Por eso te está diciendo el Maestro Jesús, el camino y la vida. El día de hoy, justamente el Viernes Santo, conmemoramos precisamente su crucifixión. Y precisamente en la crucifixión, Él lo dice, ¿no? Perdónalos, no saben lo que hacen. Y si no me creen, pues vean una película. Y si no, lean la Biblia. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué dice eso? No saben lo que hacen, están perdidos. Creen que me están matando, creen que me están crucificando. Pero ni me están matando ni me están crucificando. Porque a mi corazón y a mi alma, no la de Él, sino la de todos, nadie la puede tocar. Al fruto, tú puedes arrancar el fruto de un árbol. La raíz, ¿cómo la tocas? Por más que tú arranques una manzana y la pisotees y te la tragues o la avientes o la tires, lo que hagas con ella, al árbol completo no le afecta. A la raíz tú no la afectaste. Al fruto
Al fruto le puede pasar cualquier circunstancia. A tu espíritu y a la raíz no le pasa absolutamente nada. Nada. Exactamente por eso dice eso el Maestro Jesús, ¿sí? A mi cuerpo, dice, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo ellos solamente están viendo que me están aquí colgando, crucificando, clavando, pero a mi espíritu no le están haciendo nada, mi espíritu sigue. Y es una historia interesante que no me va a dar tiempo ahorita, pero estos 3 días pues voy a tratar de, al menos el Evangelio de Juan, porque es muy interesante, muy muy interesante, porque cuando él sabe la misión que tiene que hacer. Y entonces cuando él sabe la misión que tiene que hacer, pues precisamente, ¿no? Pedro, que nada más veía el fruto y el Maestro Jesús dice, es que me van a crucificar, y empieza a decir, Pedro lo primero que dice, no maestro, hay que esconderte, hay que cuidarte. Bueno, lo dice otras palabras, ¿no? Y el Maestro Jesús le contesta, apártate de mí, Satán. Y uno diría, ay, pero ¿por qué? Si fuera el Maestro Jesús solamente se hubiera dirigido por su humanidad, pues claro que se hubiera escondido, ¿no? Se hubiera echado a correr. Le he dicho, no hombre, aquí nadie me alcanza, aquí nadie me pega, aquí nadie me va a hacer. Es ahorita, todos estamos en esta jaula. ¿Para dónde quieres correr? ¿Puedes correr? Ni siquiera podemos correr, ni siquiera podemos salir. Entonces, ¿para dónde qué vas a hacer? Lo único que te queda es encontrarte a ti mismo, lo único que te queda es conectar con tu corazón, lo único que te queda es limpiarlo, porque es tu oportunidad para limpiarlo, para conectarte con el espíritu, para creer en ti, para creer en tus fortalezas. Es lo que nos queda, porque ni siquiera podemos correr a ningún lado, ¿no? Y habrá quien no corra, habrá quien se destruya y que estos días le ayude para acabar de destruirse. ¿Tú sabes lo que tu cabecita puede crear? Tu cabecita puede crear la peor destrucción que te puedas imaginar, ¿no? Y bueno, voy a leer estos últimos ya para irnos. Y entonces, bueno, ya vimos por qué manda a su hijo para no perdernos. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, fíjense, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir esto? Aunque Dios mandó al Maestro Jesús para que pudiéramos ver la grandeza y el poder que somos, no le entendieron. Pero aquí dice algo más interesante, dice, y amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no pueden entender muchos la luz que ahorita o la oportunidad que ahorita tenemos? Porque si tu corazón siempre se dirigió en el mundo de la materia, lo único que puedes ver es lo malo que está pasando aquí. Lo único que te alcanza tu conciencia y tus ojos a ver es la desgracia, el dolor, el miedo, la angustia o el me vale madre. Es lo único que alcanzas a ver. Amas a las tinieblas, el mundo de la materia, precisamente es el mundo de la ilusión. Precisamente este mundo, cuando está así, el que lo maneja es el príncipe de este mundo, Satán. Por eso el Maestro Jesús también lo dice, le gané a Satán. ¿Pero por qué le dice? No le dice a Satán, dice, le gané al príncipe de este mundo. Porque no se tragó lo que veía en este mundo. Él no se la tragaba. Él simple y sencillamente es su mundo, y se lo dice a Pilatos, ¿no? Cuando Pilatos lo cuestiona, que ojalá hoy pasen una película de esas, y Pilatos lo cuestiona y le dice, ¿y tú eres el rey de los judíos? ¿Y qué le contesta el Maestro Jesús? Y le dice, no, mi reino está en otro lado. Mi reino pertenece a los cielos. Bueno, es que hay varias versiones, ¿no? Pero dice, no, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. O sea, yo no pertenezco a este mundo, al mundo de la materia.
los que pertenecen al mundo de la materia, por eso aman las tinieblas, aman la oscuridad, aman sus creencias, aman sus patrones y por supuesto que los puede destruir, por supuesto que ahorita que todo este caos, por supuesto que los puede destruir, cuando lo mejor para otros es nuestra oportunidad. Y fíjense cuando estoy hablando, es mi oportunidad para encontrarme, es mi oportunidad para seguir ensanchando mi corazón, es mi oportunidad para evolucionar, es mi oportunidad a lo mejor hasta para la liberación. ¿Por qué no? Entonces a lo mejor es la liberación, sí, ya sé, porque luego hablo la bocota y todo sucede, pero bueno, es parte de un proceso, es parte del proceso que ahorita estamos viviendo, ¿no? Y después, ya voy a terminar, y viene el último, el que viene de arriba. Entonces en el número 31 dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra, eso también es maravilloso. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y el que es del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. Ay, qué maravilloso. Nos quedamos en la primera parte nada más. El que viene de arriba es sobre todos. El que fue de la tierra es terrenal. Lo que dije. El que solamente vive en el mundo de la materia es terrenal. ¿Y qué habla? Cosas terrenales. No puede hablar más porque no tiene para más. Y el que viene de los cielos es sobre todos. ¿Por qué? Tienes una calidad diferente, ¿sí? Tienes una manera de recibir diferente y estás por encima de todos. Yo a mis alumnos les digo, si tú estás de a millón, si tu energía es de a millón, si tu conciencia es de a millón, podemos sostener a 1,000,000 de a peso. El que le entendió, porque eso luego siempre lo digo. Dice, y el que lo vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué no lo pueden recibir el testimonio? Porque yo soy porque son del mundo de la materia, porque pertenezco al mundo terrenal, por eso no puedo recibir el testimonio. No lo puedo recibir porque no me alcanza, no tengo para recibirlo. Esta está loca, quién sabe de qué nos habla. Porque yo no veo el viento, o sea, porque no veo el espíritu, está media zafada, ¿no? El que recibe su testimonio y atestigua de Dios es veraz. Y después dice, porque el que Dios envió, palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vives en tu mundo espiritual, tu verbo es uno con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no escatima. ¿Por qué no escatimó? Porque tenías para recibir. El mundo de la materia, el que vive en el mundo terrenal, no tiene para recibir. Es muy chiquito su envase. Cuando vives en el mundo espiritual, Dios no te da por medida, no te está contando, ay, vamos a darle poquito espíritu, porque es medio mensa. No, cuando tú realmente abres a tu espíritu, a tu espiritualidad, a tu corazón, Dios no se mide, no es codo para darte, te da. Y entonces haces el canal perfecto y correcto. A veces de repente piensa la gente que me la paso estudie. No, me paso preparando lo que voy a decir y saben mis alumnos que lo tengo que apuntar porque si no, mi cabeza empieza a recibir y hablo demasiado porque a veces escribo más lento de lo que llega todo a mi cabeza y por eso luego me equivoco porque tengo que escribir rápido de todo lo que viene bajando, vengo percibiendo, vengo recibiendo, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque no hay medida en el espíritu. Y después dice, el Padre ama al Hijo y a todas las cosas ha entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sopas.
¿Cómo podemos ver esto? Cuando tú crees en Él, no es por una creencia de fe que tienes que creer en el Maestro Jesús. No, sí creo. No. Creer es accionar. Creer es crear. Crear la misma energía, la misma conexión, es crear ese estado de conciencia. No de creer por fe. Por fe está una religión y ahí están todos enclaustrados. Y si no dice, y el que cree en el Hijo, el que no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Todos los que viven solamente en el mundo de la materia, muchas veces los podemos escuchar. No es un juicio, sino simplemente observen y los podemos escuchar de todo lo malo que les está pasando, que no sé qué. Y de verdad, a veces escuchas y dices, híjole, nada más falta que lo orine un perro. Digo, es un dicho, ¿no? Pero ¿por qué decimos esto? Pues porque el yugo y la ira de Dios está sobre de ellos. Porque si te dio un corazón, y a todos los seres humanos les dio un corazón, te está diciendo, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Y qué hiciste con el poder que te di? Porque yo te lo entregué. Entonces la ira de Dios no es porque esté enojado, es como un padre con un hijo. Cuando tú corriges a tu hijo, no es solamente porque estés enojado, sino porque quieres que dé el siguiente paso, quieres que corrija, quieres que haga las cosas bien. Nosotros no regañamos a un hijo nada más porque estamos locos, o tú, hinche escuincle, ¿no? No. ¿Por qué lo hace un padre? Un padre consciente, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? Da el siguiente paso. Por eso, a veces un padre sobreprotector pues no sirve de nada, porque no lo estás obligando a que demuestre sus capacidades, ¿no? A que demuestre su potencial, sino, no, yo te doy todo, yo te doy todo, yo te doy todo, porque tú eres medio inútil. Imagínense si Dios hubiera pensado eso en nosotros. Te da todo, pero te da el libre albedrío y te dice, ya te di todo el poder, ¿ahora qué vas a hacer con esto? Es lo mismo nosotros con nuestros hijos. Te doy, pero ¿y qué vas a crear? A ver, muéstramelo. Muéstrame qué es la capacidad que tienes, la capacidad de compartir, la capacidad de crear desde tu corazón, no la capacidad de ponerme la mano para que te dé. Entonces ya estamos hablando de una circunstancia muy diferente, porque bloqueamos el talento y la habilidad de nuestros hijos. Y Dios es lo mismo que hizo con nosotros. Entonces, cuando te corrige y viene la corrección, en Kabbalah se le llama tikkun, cuando viene el tikkun, es porque, no es porque Dios esté enojado, sino porque te está diciendo, pásate ya al siguiente nivel. Pero como tú lo ves desde el mundo de la materia, piensas que Dios te castigó, que Dios te olvidó, que quién sabe por qué te pasan a ti esas cosas, si eres bien buena gente, si a todo mundo le ayudas, si eres tan lindo y tan tierno, ¿por qué te pasan esas cosas? Porque no estás evolucionando, porque no estás creciendo, porque solamente ves el mundo de la materia y no estás yendo a la raíz para evolucionar. Por eso pasó. Hoy, en este día que el Maestro Jesús hace 2020 años fue crucificado, pues al menos hagamos todos esa reflexión. Mañana seguiré con el Evangelio de Juan, pero hoy hagamos esa reflexión de todo lo que tenemos que crucificar de nuestro mundo material. Y no me refiero a cosas materiales. Ay, voy a crucificar mi teléfono, mi casa, mis amigos. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Crucificar a todo lo que le diste poder más grande que no fuera tu espíritu. A todo lo que le diste poder, a todas las creencias, patrones, condicionamientos que creíste que eran más grandes que tú. A todo lo que te compraste, todo el mercado que hiciste en tu templo, que compraste y vendiste creencias, patrones, juicios, suéltalos y vuelve a reconstruir tu templo. Hoy es un día pues muy grandioso, que tiene una energía bastante maravillosa como para poder hacer esa crucifixión de esa materia que ya no contribuye en nuestra vida. Que sueltes tus miedos, tus odios, tus enojos,
tus tristezas, tus dolores, y que empieces a vivir desde un corazón abierto. Ahí en el Facebook precisamente escribía yo los mandamientos, ¿no? Y qué quería decir cada mandamiento. Es justamente esto, cómo abrir tu corazón, ser un corazón limpio, un corazón puro que pueda manifestarse, un corazón que puedas conectar con el Espíritu y que seas como el viento, que no tengas miedo, que sepas que el viento va, viene y aunque no lo veas, existe. Y aunque no veas, tu espíritu es la fortaleza que aquí te tiene. Y que si muchos son los llamados y pocos los elegidos, es porque los que eligen hacer algo diferente de su vida, porque eligen conectarse con el espíritu, porque eligen abrir su corazón. ¿No es para todos? Pues no, porque no toda la gente lo elige y Dios lo permite y dice, está bien, que sigan de ignorantes, aquí nos veremos en las próximas vidas. Y bueno, vamos a dar gracias infinitas a cada uno de ustedes, gracias infinitas a mi Padre Creador, a mi Maestro Jesús, que me permite tener esa porción de poder entender muchas de las cosas que vino a decirnos en esta vida, pero gracias a cada uno de ustedes por conectarse con su corazón, porque entre todos podemos ser una contribución para este planeta, porque entre todos, teniendo un corazón limpio, un corazón puro, podemos contribuir, pero también podemos hacer cosas extraordinarias. Ayer les di precisamente una técnica terapia, como lo quieran ver. Practíquenla sin miedo, sin dudas, al contrario, fortalezcanse en ella, ¿sale? Hoy es día de Shabbat, voy a hacer el Shabbat en la noche para quien quiera estar, para quien quiera compartir. Ahorita lo que Dios necesita de nosotros es precisamente, o no Dios, nosotros, ¿qué necesitamos de nosotros mismos? La contribución, el compartir nuestro corazón, el compartir nuestra esencia y nuestra energía. Así es que si el día de hoy gustan estar a las 8 de la noche, vamos a hacer el Shabbat el día de hoy para poder conectar y mandar todas las bendiciones a donde tengamos que mandar, ¿sale? Y mañana le voy a seguir un poquito más, aunque es sábado, pero le voy a seguir un poquito más con el Evangelio, ¿sale? Gracias y nos vemos a quien guste en la noche. Que tengan excelente día.